Bueno, creo que para empezar es importante hacer una aclaración y un pequeño inserto. Dar las gracias al Open Lab, a los Open Minders, a los que me están escuchando, a las que me están escuchando, a usted detrás de la cámara, sí o qué, a Carol Sate, tan linda. Mm, y bueno, mi nombre es Daniel Gilberto Mojica Londoño, conocido quizá por algunas y algunos como Rendo. No, pues, ¿qué hago yo? Sentarme en mi sofá favorito a crear obras de arte, por ejemplo. Sentarme en mi sala favorita a dibujar. Sentarme quizá a esperar los alimentos. Cocinar mis alimentos. ¿Qué más hago? Me gusta conversar, me gusta contar mi propia historia. Sí, o que así a veces es un poquito difícil. Porque precisamente esa cantidad de cosas que me rodean, desde las artes, desde la música, desde el diseño, desde el diseño, el branding, el color, la forma, todo es muy amplio y todo lo he venido acotando con el tiempo. Entonces, hoy por hoy me dedico a trabajar en mi estudio, a crear mis propias exposiciones, a crear mis propias canciones, a conversar por medio de tertulias perdón, negro, por medio de tertulias que hago en mi casa. Me gusta convocar gente y conversar, me gusta entregar versiones que incluso ni yo mismo conozco de mí, porque eso es la particularidad cuando uno se nexa con alguien nuevo y como se gesta una nueva conversación, y bajo una nueva conversación siempre hay nuevos puntos de conexión, nuevas formas de lazo. Entonces tengo como esa inclinación a conversar con mentes nuevas todo el tiempo. Así que dentro de todo lo que hago, si quizá no es un tanto concreto, es porque precisamente lo que hago no lo es, aunque lo sea. ¿Sí o qué? Por aquí tengo el pastel de lo que me toca decir. Ya dije mi nombre, yo sigo estudiando. O sea, si me preguntan que qué estudie, sigo estudiando. Sin embargo, si hablamos de pronto una carrera universitaria, empecé estudiando artes plásticas, unos tantos semestres, como 4 o 5. Antes de eso, mientras estaba en el colegio, todavía estudié medios audiovisuales, mm, un semestre únicamente, pero lo elegí solamente por la sencilla razón de que podía faltar al colegio. Entonces me gustaba la posibilidad de no ir al colegio durante un rato en la semana. Entonces esa fue la razón por la cual accedí a estudiar esta vuelta de medios audiovisuales. Luego vine a artes plásticas, luego conozco a alguien en Medellín porque viajaba mucho de Medellín, y conozco a alguien en Medellín, nos enamoramos, nos hicimos novios y me vengo a vivir a Medellín con la idea de estar con esa persona y como de cambiarme de carrera, que es ahí donde hay un punto de inflexión, porque entré engañado a estudiar ingeniería de diseño de producto pensando que era diseño industrial. En serio, no se ría, que es en serio. Y pues bueno, ahí comienza una parte también importante de la historia, y es que empiezo como a descubrir cosas que quizá el momento en que terminé el colegio no tenía ni idea que quería estudiar. Es decir, como llega un punto en nuestras vidas que organizacionalmente o a nivel, no sé, como a nivel como de estatuto familiar y social, terminas el colegio y tenés que estudiar en la universidad. Digamos, para quienes tienen la posibilidad, que por fortuna he tenido la posibilidad de haber estudiado en la universidad, empiezan a haber una serie de sucesos que empiezan a mostrarme qué es lo que realmente yo busco, y es una línea de tiempo larga. Entonces entro a AFIT a estudiar esto, mmm, por 4 semestres, y me parece una chimba de carrera. Sin embargo, ya había empezado a tener contacto con el diseño gráfico, entonces el diseño gráfico empieza como a succionarme, y un día digo, voy a estudiar diseño gráfico. Entonces, claro, esto no es tan sencillo como decirlo, me va a cambiar y ya, sino como que esto abarca un tema familiar, de estudiar, de estudiar lo que yo quiero estudiar en cualquier momento, pero eso tiene una antesala, y es, papás, quiero cambiarme de carrera por 4.ª vez. Entonces eso genera una serie de inconvenientes internamente, tras bambalinas. Finalmente
accedieron mis padres a darme el chance de cambiarme de carrera y entro a estudiar diseño gráfico un rato más, unos 5 semestres. Perdí el primer semestre, por cierto. Y ahí, en paralelo con el graffiti que vengo haciendo desde que estoy en Bogotá, con, con toda una escena, digamos, artística en Medellín que va efervesciendo, paralelamente el diseño gráfico y el mundo, digamos, de los estudios de diseño empiezan a absorberme un poco, pero no absorberme, sino que yo me dejo absorber. Me parece fabuloso la tarea de ser diseñador, de crear marcas, de, digamos, conectar con proyectos en términos de branding. Me ha parecido siempre una gran, es un gran atractivo para mí, ¿sí o qué? Porque considero que el diseño es como una manera muy particular de uno poder organizar su cabeza. Es como organización. Y pues yo soy un tanto disperso, hasta visualmente me pasa, que soy muy disperso y muy desorganizado, entonces creo que el diseño y esa rama me ha entregado como ese, ese, ese polo a tierra, esa raíz. Entonces, bueno, sigue pasando el tiempo, salgo de diseño gráfico, un día decido no volver. Caro se sabe esta historia, y es que me cancelaron todas las materias un día por asistencia, y pues yo tenía una razón muy importante para haber faltado a clase, razón que ellos no entendieron, y era unos premios de diseño que nos habíamos ganado con Caro y su estudio de aquel momento. Me pareció arbitrario y decidí no volver. Debo estar inscrito todavía porque no volví. Me pareció una falta de respeto, la verdad. Entonces ahí voy encontrando que quizá yo tengo que estudiar todos los días de mi vida. No necesariamente tengo que ir a una universidad donde en su mayoría no van a valorar lo que quizá un estudiante está intentando hacer por construir su carrera realmente. No es cuestión de ir a calentar el puesto y ya. Es un tema más de ímpetu y de que no eres un diseñador porque vas a clase y después por la tarde ya no lo eres, entonces ya eres una persona común y corriente. No, somos lo mismo todo el tiempo. Y si todo el tiempo estamos trabajando en pro de eso, pues se torna una manera muy particular de seguir ejercitando nuestra creatividad, porque creo que es la forma más elocuente de construir nuestro propio sueño. Si es que hablamos de creatividad o hablamos de quizá buscar nuestro método, nuestro propósito, debe haber un trabajo incansable que no termina fuera del aula de clase. Por eso mismo también, eso es un paréntesis ahí, y es que creé e inventé mi propia aula de clase, que se llama el Classroom, que es este lugar, porque sentía la necesidad de ir a un lugar todos los días, juiciosamente, a aprender cosas nuevas y a crear comunión con personas que quizá también pudieran entregarme nuevas versiones, nuevas maneras y viceversa. Entonces el Classroom se convierte en mi estudio oficial, lugar, digamos, que da como consecuencia eh, estar todo el tiempo en constante indagación. ¿Sí o qué? A partir de ahí empiezo ya a partir de que termino la universidad, no terminé, pero a partir de que salgo de la universidad, empiezo a, a darme cuenta que en mi día a día es el que me va a ir llevando a lo que hoy por hoy he construido o hago como tal, como artista, como persona. Y creo que cada una de esas experiencias me han nutrido y me ha dado el tiempo y me ha entregado la facultad y me ha entregado la posibilidad de pensar en que realmente lo que yo hago como diseñador, como artista, está automáticamente conectado con un propósito de vida que tengo. Entonces es ahí donde sigo como en constante estudio. Y es que mi propósito quizá a hoy como lo tengo concebido, como lo he identificado, es esparcir, contar y transformar a partir de lo que se puede convertir en una pequeña disculpa como una obra de arte, una exposición, una charla, una conferencia, una película, una canción, un saludo. Es transformar a partir de cualquier punto de contacto que tenga alguien conmigo. Es como entregar una versión de amor desde lo que soy yo como persona, y que esa versión de amor es lo que quizá me va a permitir seguir indagando y rescatarle el niño interior, que es lo que es el más fuerte núcleo que tenemos creativamente. El niño, como quizá muchos sabemos, es el creativo, es el insolente muchas veces, es el necio, es el irreverente, el eh, juguetón. Entonces todos esos principios componen un poco esas interrogantes que
nos llevan y nos desembocan en la creatividad. La creatividad es un activo que debe estar activo constantemente. La creatividad la tenemos todos. No es únicamente parte de alguien que usa pinturas y colores y lápices, o alguien que hace música únicamente. Todos en nuestras ramas, en cualquier tipo de área, labor, oficio, podemos acceder a la creatividad, y de hecho hay ejemplos de vida que todo el mundo lo podrá llegar a sentir. Entonces, bueno, ¿consideras que fuiste un niño que exploró su creatividad? Considero que sigo siendo un niño que sigue explorando su creatividad, porque es que a eso iba precisamente, como el niño no ha quedado allá atrás, el niño sigue siendo parte de mí. O sea, ese niño, por más de que hoy tenga barba y patas de gallina y viva solo en su casa, pues no solo, con dos perritos, negro y blanca, por cierto. Es como el jean, cuando encontré negro en la calle dije como, es lo que necesito, o sea, es lo que hace falta en esta casa. Mm, negro, un saludo, ahí te los muestro. Entonces, si considero ¿cómo se dice? Si considero que, ¿qué? Yo creo que lo importante aquí es decir que sigo siendo ese niño, que es importante seguir siendo ese niño. Es más, no dejemos de ser esos niños que corríamos o quizá jugábamos o que quizá llorábamos por alguna u otra razón. Y esos llantos y esas tristezas es importante tomarlas hoy, sacarlas a flote, rescatarlas y darles el tiempo. Y es decir, merecen ser subsanadas, merecemos estar tranquilos y tranquilas, merecemos estar en paz con nosotros mismos. Ese niño interior es el que nos permite crear, nos permite sentir que todo es infinito y que todo es posible. Entonces, si yo hubiese dejado de ser un niño, en algún momento pues no estaría aquí sentado, estaría siendo un adulto, y no me atrae mucho la idea. Creo que me puedo extender demasiado en esa pregunta de si he sido un niño o no, o lo que sea. Creo que si hablamos de creatividad y de una mente creativa de componerse de interrogantes, de desconocimiento con sed de aprendizaje, de cuestionarlo todo, es casi que un tema prácticamente filosófico. Entonces siento que el niño y la creatividad van de la mano. Pues bueno, creo que la parte anterior, donde hablamos de la creatividad y el niño, es un pilar de mi vida. El niño interior es un pilar de mi vida, y es un pilar que estoy intentando rescatar cada vez más. O sea, cada vez es un pilar más sólido, y es el pilar que me sostiene, digamos, día a día, porque creo que es una forma muy... Es que llegó alguien y me da risa, sí, que pues, llegó una visita muy importante. Entonces, hola, ahorita. Que como soy un niño, me toca ponerme a veces gorra, porque es que el pelo de un niño es como alborotadito, como yo que... Eso va como a acentuarlo un poquito, pues ya uno pues puede salir como a reuniones como un adulto. Que de hecho hablamos de eso, ¿no? Como mis pilares, o un pilar muy importante para mí es el niño interior. O sea, si el niño interior está todavía como ahí, como herido, como que no está, como que está quizá olvidado, pues sin ese pilar, ¿qué haría yo, por Dios, en la vida? O sea, no tendría ni un norte, ni un soporte, ni una base, ni nada que contarte, porque es que se me ha convertido en ese pilar fundamental. Es como producto de lo que quizá hoy en día me rodea, es la base, es la razón, es el todo, es lo que me permite contar una historia, cantar una canción, pintar una obra, saludarte, tener ganas de despertar, querer vestirme todos los días como me quiero vestir. El día que ese pilar no esté, ese día habré renunciado a todo, incluso hasta a mi propia vida. Quizá otro pilar es tomar el sol por la mañana. Tomar el sol por la mañana me parece importante. Ese sol, ese calor del sol para mí es un tema muy, muy importante. Es más, las 5 de la tarde para mí es la peor hora del día, aunque sea hermosa. El sol se está yendo y me da tristeza, me da un poquito de depresión. Entonces me toca tomar como medidas a partir de esa hora, porque ya no hay sol, está más lejano. Me toca tener luces cálidas en mi casa, me toca... Entonces es otro pilar. El sol es un gran pilar para mí. El agua filtrada, otro pilar. Un lápiz y el papel es un gran pilar.
tener donde escuchar, tener donde escucharme y tener donde grabarme también es un gran pilar. Entonces como que pilar fundamental, el niño. A partir de ahí, casi que la vida misma es un pilar. Es como que el pilar para mí es como tener esa caja de juguetes que puedo utilizar para recrear mi propio mundo. Si ese niño no tiene su caja de juguetes, pues no tiene con qué construir, no tiene ni sueños, ni metas, ni objetivos, ni formas, ni razones, ni... Ese es el verdadero pilar realmente. La creatividad versus... No, ni siquiera versus, es la creatividad de la mano del niño y viceversa. ¿Sí o qué? Va a acelerar porque no me acuerdo qué sigue. Con tus referentes, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo los buscas? ¿Quiénes son? O sea, es una autoentrevista prácticamente. O sea, me voy a sentar aquí, me hago una pregunta y me hago acá y luego la... ¿Sí o qué? Con tus referentes... Esta pregunta tú me la has hecho alguna vez y no la supe responder. Y hoy tampoco la sé responder. Como que lo único que sé es que con mis referentes me relaciono. Con quien pueda ser un referente o con lo que pueda ser un referente termino en relación alguna. Porque cuando hay un referente hay motivación, hay admiración. Y yo me rodeo de personas que admiro. Así que un referente para mí es un amigo más o una amiga más. ¿Sí o qué? Siento que es importante relacionarnos con personas, dinámicas, empresas, formas, lugares, colores que nos nutran todo el tiempo, energéticamente que nos nutran, así como lo hace una buena amistad, y una buena amistad permea el tiempo. Una buena amistad es un gran noviazgo, una buena amistad es un gran socio, una buena amistad es un gran empleado, una gran amistad es una gran mamá, una gran amistad es una gran amistad. Entonces siento que con los referentes, que de hecho, pues, digamos que seguro sí los tengo, y creo que lo que yo llamo, a lo que yo llamo un referente es, digamos, a un portal, a una ventana de alguien más, una perspectiva distinta frente a la vida, como en el caso mío quizá lo puede llegar a ser un artista, o un empresario, o un escritor, o el que vende zapatos, o cualquier persona se vuelve un referente según cómo haga su oficio y según el ímpetu y la energía con el que lo haga, ¿sí o qué? Entonces siento que referentes tengo demasiados, no nombraré ninguno porque tendría que nombrarlos a todos y no tenemos tiempo, ¿sí o qué? Entonces sería un poco, sí, como canalla de mi parte mencionar unos tantos y unos pocos y no mencionarlos a todos. Mm, ¿Puedo pastelar? Es más, esta entrevista es un proceso creativo. O sea, si me preguntan que cómo son mis procesos creativos, esta entrevista a quemarropa es un proceso creativo a quemarropa porque es que eh, el- o sea, la creatividad efervece de momentos donde no tenés tiempo de nada y estás en cero en tu zona de confort. Estás fuera de la zona de confort, eso automáticamente genera que tu cerebro actúe de una forma tal que tiene que salir del asunto de la mejor manera y es ahí donde se crean nuevas conexiones, nuevos hilos, nuevas rutas y ahí llega la creatividad como quizá producto de estar fuera de tu zona de confort. Entonces un proceso creativo para mí es quizá un papel en blanco, una canción en blanco, después de la ducha que ponerme, que realmente es el momento más sencillo para mí, porque me pongo lo primero que veo. No por eso me pongo cualquier cosa. Entonces digamos que se vuelve como es la creatividad, quizá hay un momento creativo o un momento en el que querés crear algo, se vuelve una oportunidad más que quizá aprovecharla necesita de lugares inspiradores, de lugares diferentes, de que tengas tiempo, de que puedas moverte, que puedas salir, que puedas entrar, que el profesor no te diga que no puedes ir al baño porque no es hora, que tengas maniobra de tu vida misma. Es como un estado de libertad, porque la libertad es lo que quizá para mí empieza a construir una nueva versión de ti misma y de ti mismo. Si no hay libertad, pues si estoy detenido, pues no puedo hacer nada, no puedo crear mucho, estoy maniatado, ¿cierto? Como que, pero claro, mientras estoy maniatado, mientras estoy encerrado, el momento en que logre salir, quizá, si es que busco la salida, llegará un derroche creativo importante y quizá es el momento de aprendizaje entre un momento difícil y un momento en que ya todo ha estado un poco más en calma. Entonces, para mí un proceso creativo, como para resumir el asunto, es
aquel momento donde te ves enfrentado a... Es como un espejo, porque sabes que dentro tenés la información y quizá la conexión con la fuente para poder ejecutar algo a nivel creativo, que como yo decía ahorita, todos tenemos esa facultad, es enfrentarse a un escenario en blanco con todas las facultades y capacidades, porque adentro las tenés, de ejecutar un proyecto X de una forma X a tu antojo. ¿Sí o qué? Sigo pasteleando. Si vas a hacer una obra, si vas a hacer una obra nueva, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo es tu proceso de crear? ¿Cómo llegas a tener tu estilo propio? Son dos preguntas en uno. Entonces, bueno, como que vuelve y juegas el papel en blanco. Entonces, tengo un insumo muy importante para mí, y es lo que hablamos ahorita de los pilares, y es que ese insumo se reduce a un lápiz y mi libreta. Son dos elementos que van conmigo siempre a donde quiera que vaya, porque todo el tiempo está llegando información que hay que canalizar, y quizás someterme o enfrentarme a una obra nueva tiene como pilar toda la cantidad de información que he recopilado en mi libreta. Entonces se me vuelve un tanto más sencillo enfrentarme a una obra en blanco o a un proyecto en blanco, porque tengo toda un historial de investigación en la libreta, que incluso en el mismo momento en que estoy enfrentado al papel en blanco o a la obra en blanco, es una libreta que está ahí conmigo, acompañándome, diciéndome, mira, tengo toda esa información para vos porque ya la bajaste. Entonces, para yo enfrentarme a una obra nueva, no es un enfrentamiento, es diálogo, es un consenso, ¿sí o qué? Para yo enfrentarme a esto, siempre tengo ese gran aliado, y creo que el soporte de tener una minuta día tras día es lo que me da ese insumo principal para yo poder, digamos, es más, para poder casi que improvisar como lo estoy haciendo en este momento. Si yo no escribiese durante toda mi vida, todos los días, me quedaría un poquitico difícil improvisarlo. Eh, y bueno, el tema del estilo propio es un tema. Mm, no sé si esto sea la razón o qué. Desde muy chiquito, he tenido contacto con rutas y maneras, como por ejemplo dibujar, pintar, cantar, tocar un instrumento, escuchar, que te lean un cuento, hacer plastilina. Desde muy chiquito he tenido contacto con esto, y estos son medios mediante los cuales podemos sacar información y bajar información de esa fuente. Entonces desde muy chiquito he tenido esas indagaciones, y creo que hoy por hoy y a lo largo de mi vida las he mantenido. He tenido tiempo donde no salgo de mi casa por años, y me quedo dibujando y dibujando y dibujando, y eso me ha entregado también información nueva cada vez. Si a eso yo le sumo experiencias sociales, experiencias personales, individuales, hoy por hoy he construido y he encontrado un estilo que le llamo la dimensión de Rendo. Es una dimensión donde para mí todo es posible, todo es infinito, todo está ahí, todo está propenso a que suceda. Y se define también visualmente, también hay un esquema cromático, también hay un tema de la forma, hay un tema de un relato. Entonces siento que este estilo que he encontrado obedece a todo un 360 de conceptos que van desde el niño interior, van desde qué quiero hacer yo en mi día a día, de cómo es mi casa. Entonces hay un paralelo de mi estilo propio versus cómo yo vivo en mi propia casa. Me gustan las salas, me gusta lo cotidiano, me gusta observar un poquitico más allá de, de lo que está al frente, aunque lo que está al frente muchas veces es lo más importante. Y voy a explicar esto, es que una silla o una manzana o una lámpara de una casa son objetos tan cotidianos que se vuelven paisaje. En mi caso, digamos que parte de mi estilo formal viene inspirado en rescatar esos objetos cotidianos, porque es como, ¿por qué no vemos lo que tenemos al frente de las narices? Por qué no ir a realmente resaltar eso que es tan cotidiano como en la vida misma, como el amor mismo, como cualquier saludo, como cualquier paso que das, como creo que no es tan común que agradezcamos poner un pie y poner el otro después de que nos levantamos de la cama.
mover la mano no es cotidiano, eso es un poder ni el hijo de puta. Y si te toca censurar esto, pues lo censuras, pero eso es un poder y nunca lo resaltamos, no somos conscientes de ello. Estornudamos y creemos que es un acto mecánico. Reímos y creemos que la boca y los músculos de la cara se mueven por sí solos. Y el día que no se puede mover, ese día nos damos cuenta que en verdad no era tan cotidiano como pensábamos. Entonces creo que eso es hay que rescatar eso también. ¿Cuál fue la pregunta? Yo que estoy respondiendo. Ah, bueno. Entonces mi estilo propio también es eso, como que es resaltar cualquier manifestación mínima de la vida, como mover un dedo, o como una lámpara, o como la lámpara de mi casa. Si la quiero resaltar, la dibujo. Si quiero resaltar el sofá, pues lo dibujo, y viceversa. Entonces como que es un estilo que está basado en contar mi propia historia desde el punto de vista de un niño. El color. Y el tema del color ha tenido una evolución muy particular. Digamos que en este momento de mi vida, contextualmente hablando, el color lo he reducido a un punto, aunque no parezca, pues, he reducido la paleta considerablemente porque es como volver a lo básico. He vuelto a la pirámide, al cubo, al prisma rectangular, a la esfera, entre otras y otros. Y asimismo he vuelto a una serie de tonos que están, digamos que, elegidos previamente basados en lo básico. Entonces hay un tono de azul, hay un tono de naranjado, hay un tono de amarillo, hay un tono de violeta, hay un tono de verde. Es un esquema muy acotado de color. Y asimismo el esquema de formas también está muy acotado. Porque tengo tanta información, tantos recursos que necesito darle un poco de orden. Porque si no sería toda una sopa y un cóctel irreconocible de colores y formas que, como decía ahorita, el orden y el caos, el poder del desorden. El símbolo del asterisco es ese orden versus el desorden. Es como vivir entre el desorden, no el mugre, sino el desorden. Y el orden me ha dado una serie de esquemas de comportamiento muy particulares y me han entregado versiones nuevas de mí mismo, donde una pieza mía puede tener un ruido visual, puede tener gotas de pintura, puede tener eh, manchas de vinilo, puede tener un borrón, y es gestual, es intencional. Y esa obra se va a encontrar en un lugar que es todo lo contrario. Entonces siempre estoy oscilando entre ese, es como un yin yang también, es como negro y blanca, como el orden y el caos. Entonces tengo esa parte muy paramétrica, la verdad. Como que siento que tengo una particularidad y es que pues puedo estar un poco desorganizado a nivel de ropa, que para mí pues hoy me puse elegante, de hecho, hoy me puse elegante para la ocasión. Sin embargo, sigue siendo organizado. No sé cómo explicar esto, pero igual me entienden seguramente, sí o qué. Vamos con el pastel. Bueno, ¿cómo nutro mi creatividad? Creo que mi creatividad está directamente ligada a mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual, ¿sí o qué? Si hablamos de nutrición, ¿qué es lo que primero nutro quizá? Que es como ese vehículo, pues mi cuerpo. Entonces, nutro mi cuerpo. ¿Cómo nutro mi cuerpo? Tomando agua filtrada, agüita con limón, tomando quizá no café, pero un buen té. Tomé mucho café mucho tiempo, hoy por hoy no. Alimentándome de alimentos reales. Y un alimento real es un alimento real. No es un paquete, no es una cena que viene empacada y que la conectas, que la pones al microondas y está lista en 5 minutos. Es comida real, es comida que perece, es comida que es orgánicamente construida. Y intento alimentar mi cuerpo de esta forma, desde una... Es un estado que, más allá de un estado de conciencia, que puede que lo sea, pero igual la conciencia siempre es... La conciencia está entre 0 y 100. Todos somos conscientes, unos más, otros menos. No es un estado de conciencia, es más bien una dinámica que el cuerpo y la mente y el alma te lo va pidiendo.
a mí me empezó a pedir que debía dejar de comer carnes, por ejemplo. Y de un momento a otro empezó como a reducirse ese tipo de consumo, ese tipo de alimentos. El cuerpo va atendiendo a lo que va sintiendo. No es normal sentirse pesado, pesada, eso no es normal, eso no se puede normalizar. Y creo que cuando el cuerpo va hablando así, uno va entendiendo que hay alimentos que son más chimbas que otros, que son más reales que otros. Y a su vez, también creo que es importante para mí mover el esqueleto, mover el cuerpo, sudar, me encanta sudar. Me encanta salir a tomar el sol sin camiseta y montar en bicicleta y dar vueltas por la ciudad y llegar jugado a la casa, me parece fabuloso. Creo que alimentarnos también viene de con quién nos relacionamos, las amistades, quiénes son, cómo las elegimos y por qué. Y de pronto mi abanico de amistades hoy por hoy está un poco acotado por eso mismo, porque siento que no es solamente el alimento físico, no es solamente quizá lo que lees, lo que observas, lo que ves en televisión, la música que oyes, que es muy importante, incluso por eso hago mi propia música, también las amistades y con quien compartís energéticamente el tiempo es alimento para ti. ¿Es alimento o no lo es? Eso sí saluda. Bueno, entonces el ejercicio es muy importante, creo que igual ya lo fui contando. Me gusta leer y no, me gusta ver películas y no. ¿Y a qué voy? Es que tuve una época de la vida donde no veía películas en lo absoluto. Es más, las contaba con las manos con los dedos de mis manos, contaba las películas que me había visto. Hoy por hoy ya entró un pie a contar más, me he visto por ahí unas 5 más. Los libros que me leo quizá los dejo a la mitad, los retomo de momento. Una revista. Tengo en este momento una fuente de alimento, es la música. Y también entendí que lo que cantamos, muchas veces que empezamos a cantar canciones de reggaetón que suenan chimbas y todo, pero estamos diciendo un montón de bobadas, que es como que te estás alimentando de esas bobadas que estás diciendo. Entonces como que un día dije, no, si nos vamos a alimentar de esas bobadas, pues yo construyo mis propias bobadas entonces. Entonces hago mi propia música porque me parece importantísimo nutrirte de esa, pues como que pongas a pensar qué canciones están cantando en este momento, o han cantado durante la última semana, que hagan una pausa y digan, ¿qué estoy cantando, marica? ¿Qué es esto? O sea, no merecemos cantar cualquier bobada. Mi vida es un ritual. Es decir, como que una vez estuve en París y me di cuenta que pensar que la vida es un ritual es real. Es, si te vas a tomar un té, pone la velita en la mesa, pone la tacita de té, pone un buen aroma, una buena música. Si vas a cenar, lo mismo, pone la velita, los cubiertos. Hay que hacer de todo un ritual porque es que si no todo se vuelve paisaje, si no, no hay momento presente, si no hay momento presente pues no estás acá y si no estás acá pues no estás viviendo conscientemente, si no estás viviendo conscientemente pues te perdes de todo y si te perdes de todo pues no hiciste un culo y viniste a nada. Entonces siento que ese ritual es tomarse el tiempo, si vas a cocinar, tomate el tiempo, ir a cocinar, coger alimento por alimento y saber que eso requiere un tiempo. Un ritual es tomarse el tiempo. Entonces creo que si yo tengo un ritual es intentar tomarme el tiempo y no ir deprisa, aunque vaya deprisa. Aunque parezca que vaya deprisa, voy despacio, porque no sé a dónde voy. Sé quizá por qué, pero no sé a dónde. Entonces mi vida es un ritual. Mi vida es un ritual, cada momento es un ritual. O sea que a la pregunta que me haces, sí, rotundamente, mi vida es un ritual. Es que Caro es bien cositerita. Yo, a diferencia de ella, a ver, ¿qué es crear? Entonces, ¿crear qué? Crear lo que está en tu mente antes de ser bajado, o crear es como anotar la idea, o crear es crearla y hacerla y ejecutarla. Porque si vas a ejecutar una idea, la velita ya te sirve para un culo. Ya es momento de ejecución, ya es lo pragmático. Entonces, si crear en mi caso se refiere quizá a pintar una obra y empezar a pintar una obra, la velita siempre está seguramente, y no solamente para pintar una obra, sino también para conversar.
o quizá hay música de fondo, me gusta el jazz, me gusta el rap, entonces me gusta por tener como ese tipo de compañía. La luz y el tono de la luz creo que es un must. No me gusta la luz blanca, hay tonos de luces, pero creo que a mí me gusta un poco más la calidez, como esa luz esa sensación de luz del sol. Por eso decía ahorita que cuando el sol se va me pongo triste, porque que es de verdad es un sentimiento fuerte. Entonces intento recrear esa luz en mi casa, como entonces luces naranjadas, luces rojas, luces amarillas, como entrar dentro de esa calidez del hogar. Es más, para mí el hogar es el pilar fundamental. Creo que para yo estar creando, debo estar a gusto, debo estar tranquilo y debo estar cómodo. Y mi casa me da eso, o mi estudio me da eso, ese momento de paz y tranquilidad. Un buen vinito también es fundamental. En las noches el vinito se me convierte como en esa puerta a ese mundo imaginario e infinito. Y en las noches voy por momentos a ese lugar inspirador, a ese lugar donde todo es infinito y donde encuentro miles de versiones y de la mano del lápiz, el papel y quizá de una obra, un mural, cualquier manifestación, empiezo a hacer de las mías. ¿Sí o qué? Entonces como que creo que ese elemento que siempre debe estar es el calor de hogar, como que te sientas a gusto donde estás y así me tengo que sentir yo para poder crear. En estos días decía algo respecto a eso y es que cuando vos tenés una idea en la cabeza, es una idea, es intangible y como es una idea, nadie conoce qué estás pensando. Entonces, yo voy a construir esto y tengo una idea de construir esto. Yo te cuento, quiero construir una pirámide, ¿sí o qué? De tanto por tanto, en concreto, etcétera. Si vos misma no crees en esa idea, si no te la metes en la cabeza como que se vuelve un acto de rebeldía creativa, es decir, como que voy a por ello, si no te lo crees vos misma, no va a pasar y nadie te lo va a creer y nadie te lo va a comprar y nadie te va a apoyar, ni vos misma porque tampoco lo crees. Entonces como que creo que un acto de valentía es decir, tengo la capacidad de crear, tengo una capacidad creativa, donde está escrito qué debe ser una capacidad creativa y cómo debe resumirse y cómo debe definirse. La subjetividad de la creación, y vuelve el caso de la pirámide, eso es un objeto subjetivo completamente, es un objeto que pudo haber sido este o pudo haber sido este, y finalmente es un acto creativo que se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque creí en esto, porque lo visualizaba y sabía que lo podía crear, más allá si gustaba, si no gustaba, si pegó, si no, si se vendió, si no se vendió, si lo expuse, si no me llamaron, si valió verga. El acto creativo y el acto de creer en nosotros es un acto precisamente de creer en nosotros. Si uno mismo no cree en uno mismo, ¿quién cree en uno mismo? Y de ahí viene, de ahí parten las creaciones humanas. Las creaciones humanas son mitos creados. Así que si todo es un mito, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer que la gente se crea ese mito? Estratégicamente hay maneras de hacer que la gente se crea el mito, hay campañas publicitarias, hay ejercicios en redes sociales hoy en día, hay voz a voz, hay actos para generar confianza. Si hay un ímpetu de creatividad o de querer crear algo, hágalo. El único freno es nuestro interior. Es el único freno que hay para eso. Así que yo no estoy dispuesto a dar de crear porque mi decisión es mía. Y nadie más tiene cómo decirme si está bien o está mal. Punto. Yo nunca hago una obra que no sea para mi propio disfrute. No puedo. Me da pereza. Entonces como que una obra para alguien más, la mayoría de las obras son para alguien más. Si a eso vamos, porque es que, pues sí, o sea, yo tengo mi colección privada de mis obras y tengo mis tesoros, sí, ok, y son tesoros inamovibles e intransferibles. Sin embargo, la mayoría de las obras siempre pasan a ser de alguien más o pasan a ser hechas para alguien más, así de momento no lo hayan sido en un principio. Entonces,
siempre mis creaciones están basadas en mi propio disfrute. Es más, a veces me cuesta mucho separarme de ellas. Me parece difícil, como venderla así como que me toca entregarla es todo un tema, un trámite muy complejo. Entonces creo que el principio activo en mi caso es como mis creaciones son creadas para mí. A partir de ahí, por medio de contar el relato, quizá y contar las razones por las cuales estoy creando, se vuelve un punto de conexión con alguien más y que por fortuna se conectan personas diferentes con mi obra. Y eso es un halago también para mí. Es un halago de que yo esté creando algo por propio ímpetu y por propia satisfacción y alguien más se conecte con eso eso es invaluable. Bueno, chao.